Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, señoritas, caballeros. Bueno, vamos a comenzar porque necesitamos avanzar y bueno, tengo una reunión ahora, entonces prefiero avanzar pronto para que abordemos el tema que nos corresponde en el día de hoy, ¿sí? Buenos Mm, días. buenos días, señoritas. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, ayer estábamos hablando del tema de pues, la conducta agresiva, digamos como esa parte negativa, esa parte que nos mete en problemas cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando tomamos o nos dejamos llevar por el impulso de la agresión. Dicen por ahí de que uno no debe tomar decisiones cuando uno está de mal genio, cuando uno está deprimido, eh, porque pues normalmente las decisiones que se toman no son buenas. Son decisiones que se toman al calor de ideas erróneas, de estados depresivos recurrentes. Entonces no debería, uno tiene que tomar como una especie de espacio de tiempo para reflexionar, para pensar y tomar nuevas decisiones. Entonces, cuando uno está con una conducta, con una mm, con un estado depresivo o de pronto uno está con altos niveles de ira, pues seguramente si yo no corrijo voy a meterme en problemas, ¿sí? Entonces digamos que es como una parte muy natural de nosotros, los seres humanos, una parte muy dada a pues acompañarnos. De hecho, está en nuestra supervivencia, ¿no? El hecho de Buenos tener días, profe. conductas, buenos días, el hecho de tener conductas agresivas que fácilmente nos hacen incurrir en decisiones equivocadas. ¿Sí? Eso por un lado. Tenemos nuestra parte humana, nuestra parte adecuada, nuestra parte racional, nuestra parte de la empatía como tal, ¿no? O sea, tenemos como con esas conductas agresivas o esas respuestas agresivas, tenemos como la conducta de agresión, pero también tenemos lo que uno comúnmente llama como la empatía. Y esa empatía, pues, nos permite a nosotros, pues, como tener un poco más de relaciones sociales, un poco más altruistas, un poco más empáticas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy con respecto a lo que nosotros logramos hacer o por qué nosotros logramos ser empáticos o por qué nosotros tenemos actos de generosidad espontánea. Esos actos de generosidad espontánea o de ayuda desinteresada al otro, ¿sí? Pues, pues realmente nos ayuda realmente a tener como eh, esa cercanía con los demás. Pero pues no a todo el mundo ayudamos, ¿no? Hay que mirar a quién sí ayudamos y a quién no ayudamos, ¿sí? Si bien es cierto, las conductas o los actos altruistas se ven en otras especies, en una gran cantidad de especies diferentes a la nuestra, eh, como de pronto los chimpancés, los perros, las conductas de los delfines, tienen un poco de la esencia de lo que llama un poco la etología, ese estudio de la conducta animal, ¿sí? Entonces, al parecer, en ciertas especies hay una biología con respecto a esa parte de la generosidad o el querer ayudar a los demás, ¿sí? Pero hay cosas que nos hacen de que sí podamos o nos quede más fácil ayudar, ¿sí? Entonces, entendamos, por favor, el hecho eh, de desarrollar esa conducta prosocial que llaman también o esa conducta altruismo. Si nosotros veíamos ayer cómo de pronto los niños tenían conductas agresivas,
y aprendían conductas agresivas eh, para poder, digamos, obtener atención, como obtener lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, digamos que ese desarrollo también es adquirido en lo que tiene que ver con esa conducta prosocial. Seguramente un niño que tiene unos padres muy dados a ser altruistas, a ser empáticos, a ser generosos, seguramente van a aprenderlo, porque es algo que le transmiten permanentemente sus cuidadores, sus padres. Entonces, vamos a mirar que debemos entender el altruismo, pues como esas conductas o comportamientos que se caracterizan en la búsqueda del bienestar del otro. Mira lo que estoy diciendo, la búsqueda del bienestar de los demás, ¿sí? Eh, Sin esperar que eso implique que me genere algún tipo de beneficio. Mm, eso es algo que uno a veces siempre lo cuestiona, que uno, ahí sí como dice el dicho, hace el bien sin mirar a quién y que no esperemos absolutamente nada de nadie, ¿sí? Entonces, sí es claro que nosotros queremos ayudar a los demás, sin esperar que eso signifique también un beneficio para mí. Si se da, pues bienvenido ese beneficio, pero yo no estoy detrás de él. Si yo voy por la calle, y esto es algo que comúnmente podemos estar viviendo o podemos estar observando en otras personas, cuando alguien de pronto ve que alguien se cae en la calle, ¿sí? O se desmaya, entonces yo tendría la oportunidad de ayudar, ¿sí? De ver cómo, de qué manera le puedo brindar ese apoyo, ¿sí? Entonces yo le voy a ayudar a esa persona, ¿sí? Entonces yo voy, le ayudo a levantarse, a mirar qué es lo que le pasa y bueno, yo no estoy buscando nada porque lo hago de una manera muy natural, lo hago de una manera muy tranquila. Eh, Inclusive arriesgando mi vida misma, porque yo no sé si lo que está haciendo la persona que supuestamente se desmayó es cierto, o sea, parte de una estrategia para robarlo a uno, porque eso ha sucedido también en algunos momentos. Entonces, realmente, yo no busco la ayuda, el beneficio recíproco, ¿sí? No quiero que me den nada, simplemente pues quise ayudar y seguramente si me dan las gracias, pues listo, ¿sí? Pero si a esa persona que yo le estoy ayudando casualmente es un empresario, es un gerente de empresa, es un dueño de eh, eh, una empresa bastante grande, multinacional, y que me dice, venga, por haberme ayudado, mire, esta es mi tarjeta, lo espero mañana en mi oficina, déjeme recompensarle y bueno, no sé, de pronto me puede dar trabajo, me puede dar dinero. eh, no sé, muchas cosas podrían allí suceder, pero eso es algo que yo no lo busco, simplemente se dio ese momento, ¿sí? El bienestar es ajeno, o más bien el bienestar ajeno es el elemento que motiva, o sea, es ver, y eso lo hacen mucho las personas que tienen como esa empatía bien arraigada de cómo el solo ver el hecho de que le está ayudando a alguien, eso ya es significativo. Eso ya le genera una motivación impresionante y eh, realmente cuando yo lo hago, estoy guiando todos mis comportamientos para ayudar a esa persona, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de lo que podría ser una definición de lo que es la conducta altruista, la búsqueda del bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, sin esperar de que eso me genere o me represente ningún tipo de beneficio. Bienvenido si se da, si no, pues no. Esos actos altruistas son vistos chéveres, digámoslo, son vistos socialmente funcionales, se notan, se están mostrando como algo socialmente útil, ¿sí? Y permiten generar bienestar a los demás.
creo yo que el mundo tiene, la sociedad, cualquiera que sea, tiene una gran cantidad de personas que tienen estas conductas altruistas. Menos mal, porque si no, imagínense ustedes, si lo que nos gobierna a nosotros es el egoísmo, la rivalidad, la agresión, pues estaríamos mucho más mal de lo que estamos ahora, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros socialmente ayudamos, ese vínculo o esa conducta va a repercutir en ese vínculo social entre nosotros, los individuos, de una manera positiva. Entonces, si a mí me ayudan, digamos como que yo tengo el deber moral y el deber cívico de también ayudar, porque es que a mí me ayudaron, ¿sí? Y eso lo comentaba un muchacho, un compañero de ustedes en clase, lo que era Santiago, no recuerdo, ¿quién fue el que participó ayer con respecto a que la novia se le desmayó? ¿Quién fue? Recuérdenme, por favor. Ah, profe Juan Nicolás. ¿Quién fue? Yo, profe Juan Nicolás. Ah, ok. Entonces fíjate que tú mencionaste que eres una persona tranquila, eres una persona calmada y esperas que la gente reaccione así. O sea, ¿cuál es la conducta que debería existir cuando yo veo que un señor está llevando en sus brazos a una persona porque se desmayó? Pues yo trato de ayudarle. Si yo estoy sentado, me levanto y le ayudo o le brindo el, el- 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 le brindo la silla para que se siente. ¿Ven? Entonces, son actos altruistas. Y eso implica que Nicolás entonces replique esa conducta cuando sea necesario. O por lo menos la conducta de gratitud o la respuesta de gratitud que tiene Nicolás con esa persona que le ayudó. ¿Sí? Entonces, ese, ese altruismo está muy marcado en la sociedad, ¿sí? Y eh, podría siempre resultar beneficioso para nuestra supervivencia, ¿sí? Pero como lo que yo les decía ahorita, no siempre resulta beneficioso tener una conducta altruista, ¿sí? De hecho, a veces me puede generar altos niveles de riesgo para mi supervivencia, ¿sí? Entonces, las experiencias marcan un camino para yo poder definir y decidir si sí apoyo o no apoyo, dependiendo de qué tan riesgoso es el hecho de que yo esté ayudando, ¿sí? Entonces ahí volvemos a vincular el tema del egoísmo, de la envidia, de las conductas agresivas, porque pues la gente tiene mal uso de sus comportamientos para conseguir sus objetivos. Entonces, hay una serie de teorías que hablan del altruismo como tal, ¿sí? En donde el ser vivo puede llegar inclusive a sacrificar su vida, eh, provocándole a uno un perjuicio o, o que de pronto yo tenga que utilizar mis propios recursos para ayudar a alguien y esfuerzos para ayudar a alguien, ¿sí? Y como les digo, no implica perdón, no implica entonces mucha, o sea, no implica esperar nada de nadie, ¿sí? O sea, simplemente yo doy parte de mi tiempo, doy parte de mi dinero, de mi conocimiento, de mis esfuerzos, porque quiero ayudar, ¿sí? No estoy esperando, como les decía, nada a cambio, ¿sí? Pero puede que eso me genere buenos resultados o malos resultados, ¿sí? Entonces, estoy haciendo algo por los demás, porque me nace, porque nadie me lo impone a mí, simplemente es la persona que saca de su bolsillo algo o que colabora de alguna manera, así sea con un consejo, lo que sea, pero es lo que yo hago, ¿sí? Entonces,
hay una serie de teorías que, digamos, que son pseudo altruistas. Digamos que estas teorías de las pseudo altruistas lo que planteas es que se presentan de una forma en donde lo que propone son, en el fondo, actos altruistas que persiguen algún tipo de beneficio propio, ¿sí? Aún sea a nivel inconsciente. Es decir, nosotros, cuando yo hablo de pseudo altruista, es algo que está ligado a que estoy esperando algo a cambio. Son actos altruistas, sí, pero inconscientemente yo espero algo a cambio, ¿sí? Algún beneficio propio. Entonces, no es que sea el 100% altruismo, por eso se habla de que es una teoría pseudo altruista, ¿sí? Mm, Dicha búsqueda de ese beneficio propio no sería eh, de un beneficio directo y tangible por la conducta misma de ayudar, sino que la motivación detrás de ese acto altruista obtenga esa recompensa interna, ¿sí? Entonces, ahí estamos planteando de que la persona ayuda por un beneficio externo, pero también se está planteando de que ayuda o tiene ese acto altruista por un beneficio interno, ¿sí? Como la sensación de haber hecho lo correcto, la sensación de autoaprobación, la sensación de hacer algo que está considerado como algo bueno hacia el otro, ¿sí? O pues el seguimiento, como lo comentaba ahorita, del propio código moral, ¿sí? Entonces, esto incluiría seguramente la expectativa de futuros eh, favores por parte de los seres a los que proporcionamos, ¿no? Entonces, eh, eso implica, perdónenme. Entonces, eso implica que nosotros, pues, de alguna manera sí esperamos algo a cambio, ¿sí? Eh, la recompensa externa, ¿sí? Esos son pseudo altruistas. Si nosotros hablamos de unas teorías puramente altruistas, que es como el segundo grupo de teorías, consideran, aquí nos están planteando, que se considera que la conducta altruista no es debido a la intención de conseguir beneficios, sino que parte de la intención directa de generar bienestar al otro. O sea, aquí estamos hablando de un altruismo al 100%, ¿sí? Entonces, en este altruismo al 100% estamos hablando de que hay una empatía total, de que hay una búsqueda de la justicia, eh, la que está permitiendo de que eh, veamos todo como con equidad, empatía, justicia, motivación. ¿Ven? Este tipo de teorías suelen tener en cuenta lo relativamente utópico. Cuando hablamos de la utopía es algo como que es algo que casi no se logra dar, es algo utópico, realmente es algo casi inalcanzable, es casi imposible. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo estamos colocando ese altruismo total como algo muy poco visible en nuestra sociedad, ¿sí? Pero que se dan, sí se dan, ¿sí? Y valoran la existencia de rasgos de personalidad tendientes a esa conducta puramente altruista, ¿ven? Eh, pero lo que sí es cierto es de que las otras teorías que nos plantean el altruismo, sí hay un altruismo recíproco. Cuando hablamos nosotros de ese altruismo recíproco, estamos hablando de que si yo ayudo, esperaría que a la persona que yo le ayude se comporte de una manera,
positiva conmigo después, ¿sí? A la larga se potencian las posibilidades de supervivencia en situaciones en donde lo que yo hice anteriormente esperaría que lo hicieran conmigo. Por eso es que se habla de ese altruismo recíproco, ¿sí? Nos mueve realmente la conducta altruista la expectativa de que si yo actúo bien, espero que los demás actúen bien, ¿sí? Es como un comportamiento de ayuda equivalente a lo que yo ayudé, ¿sí? Entonces, si yo en algunos momentos de mi vida he ayudado a la gente, eh, yo consideraría que esto me va a pasar a mí también en el futuro, ¿sí? O sea, digamos que la vida debe ser justa, la vida debe ser como muy equitativa, ¿sí? Y ahí hace referencia a ese altruismo recíproco. La expectativa de que si yo ayudé, espero que la persona o las personas más adelante también se comporten similarmente a lo que yo hice en el pasado, ¿sí? Entonces, realmente quien recibe la ayuda se beneficia de este altruismo recíproco, ¿sí? Porque considero que a la persona que yo ayudé, esa persona está en deuda conmigo, ¿sí? Tiende a sentirse en deuda con la otra persona. ¿Ven? Entonces, ahí estamos viendo cómo la posibilidad de interacción entre ambas personas favorecen pues la socialización. Es algo así como que si yo te ayudé en este momento, pues entonces llegará el momento en que yo te devuelva ese favor, ¿sí? Y eso implica pues como actos de bondad, actos de socialización, ¿sí? Que se presentan en conductas eh, que no necesito estar emparentado con la persona que yo le ayudé. No, simplemente es como sentirnos en deuda por lo que yo ayudé o por lo que a mí me ayudaron. ¿Sí? Esa es una teoría de ese altruismo recíproco que me parece importante. Ahora, la otra teoría es una teoría normativa, ¿sí? Y acá estamos asociando la teoría normativa con respecto a que hay un código normativo, hay un código ético, hay un código moral, o está asociado a los valores, está asociado a lo que realmente deberíamos hacer, por el solo hecho de ser personas, ser seres humanos, lo normal es que nos ayudemos entre unos y otros, ¿sí? Esta teoría, eh, digamos, implica que la norma social y las expectativas nos invitan a generar socialmente y culturalmente una conducta de ayuda, ¿sí? Evitando, pues, lógicamente, la culpa del que no ayuda. O sea, lo hablábamos en algún momento en clases pasadas con respecto a la existencia de las normas sociales. Hay normas sociales que son muy características de ciertos países, de ciertas regiones, de ciertos continentes, y eso se parte de allá. O sea, es algo que uno espera suceda en estas regiones, ¿sí? Y cuando uno actúa de una manera diferente a esa norma, pues entonces la sociedad se encarga de separarlo a uno, de aislarlo, ¿ven? Porque no voy a obtener ningún tipo de beneficio cuando no estoy haciendo uso de esa normatividad. Entonces, estoy evitando la culpa de la no ayuda, ¿sí? No quiero que me tilden, no quiero que me señalen como egoísta, como mal amigo, como mal ciudadano, sino que lo voy a hacer, ¿sí? Pero eso es lo que se esperaría, esa es la teoría normativa, lo que obedece a la norma y a las expectativas de qué es lo que debería hacer el ser humano con respecto a ayudar a los demás. Pero ahí influyen otras cosas del por qué si realmente pasamos por alto esas normas y no ayudamos, ¿sí? Realmente cuando nosotros hablamos
de esa teoría normativa, hay muchas variables que hacen de que nosotros rompamos esa norma, ¿sí? Hay otra teoría, una tercera teoría, que es la teoría de la reducción de la tensión, ¿sí? Y como su nombre lo indica, pues esta teoría considera que el motivo de ayudar eh, de pronto me genera mi bienestar, a mí, me genera una reducción de un estado de malestar, de un estado de tensión, ¿sí? Entonces, realmente, si yo veo que otra persona está sufriendo, si yo la observo que está sufriendo, pues entonces yo me siento mal, eso me genera malestar. Entonces, cuando yo veo que otra persona está sufriendo, la ausencia de una conducta de altruismo me incrementa ese malestar, o se esperaría que me incremente ese malestar. Generaría una gran culpa y aumentaría, como les digo, el malestar en mí. Sí. Mientras que si yo observo a alguien que está sufriendo, si yo ayudo a reducir ese malestar, si estoy viendo que esa persona tiene muchísimo sufrimiento, mi conducta altruista hace que yo reduzca el malestar de esa persona y eso me genera a mí nuevamente una autorrecompensa, una recompensa muy sentida, muy de felicidad, muy de que me vean como una persona bondadosa, caritativa, empática, ¿no? O sea, puede que hasta no me lo digan, ¿sí? Pero pues yo así lo vivo, así lo siento, que me siento supremamente contento por haber ayudado y eso me genera total bienestar, ¿sí? Eh, ahora, hay otras teorías. Hay una teoría que está planteada con respecto a la selección del parentesco. Entonces acá vemos que la conducta de altruismo se incrementa cuando la persona que necesita mi ayuda tiene una gran relación conmigo, ¿sí? Entonces, aquí Profe, se considera, perdón. dígame, Teoría de esto, ¿cómo se llama esa teoría? Teoría. la selección del parentesco. Esta es una teoría que habla muchísimo con respecto a la perpetuación de los genes en última, ¿no? O sea, estamos tratando de ayudar a los familiares o a los que son de mi mismo país o sea, algún parentesco debe tener, alguna similitud debe tener. Entonces, aquí se está hablando, eh, digámoslo, inicialmente de una carga eminentemente biológica, ¿sí? En donde las conductas altruistas van dirigidas a los miembros de nuestra propia familia, ¿sí? O con los que tenemos algún tipo de relación consanguínea. Por eso se habla la teoría de la selección del parentesco para hablar de esa teoría del altruismo, ¿sí? Eh, esta teoría la plantea un psicólogo de apellido Hamilton que habla precisamente de esta selección del parentesco. Se le conoce como la teoría de selección de parentesco de Hamilton. Hamilton. Entonces, lo hacemos porque vemos que nuestros miembros de la familia necesitan ayuda, ¿sí? Seguramente no vamos a estar como actuando de una manera negativa en ese sentido, sino que por el contrario, venga, mi primo está sufriendo, mi prima, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi tío, mi abuela, quien sea, ¿sí? Si nosotros tenemos algún tipo de relación consanguínea, vamos a incrementar esa conducta de ayuda, ¿sí? El acto de altruismo, entonces, permitiría que nuestros genes sobrevivan y que, pues, obviamente se mantengan y se reproduzcan en un futuro, ¿sí? Porque mi familiar no se murió, por decir algo, ¿sí? Eh, digamos que inclusive si nuestra
supervivencia pudiese estar perjudicada, no importa, porque estamos ayudando a un familiar, ¿sí? Y esa es la conducta en donde los padres, los hermanos, por querer ayudar a su pariente, entregan la vida por él o por ella, ¿sí? Y eso se vive muy frecuentemente. Puede que mi vida, como les digo, se sienta perjudicada, en riesgo, pero colocamos por encima de mi propia vida la vida de mis familiares. Y si son mucho más cercanos a mí, como mi hijo, como mi esposa, como eh, mi madre, entonces seguramente vamos a estar ayudando aún más todavía. No me importa que yo entregue mi vida. Y es lo que hacen. Y aquí se relaciona también otro aspecto que está relacionado con el credo religioso, ¿no? Con esa visión religiosa, porque por ejemplo los musulmanes, todos estos señores que han entregado su vida y se han inmolado, se han colocado no sé, ellos lo llaman por Alá, ¿sí? Por ese ser supremo, ese Dios supremo de ellos, que yo voy a morir por él y voy a morir para garantizarle a mi familia un futuro mejor. Entonces yo, como lo que pasó con lo de las Torres Gemelas, pues que esta gente pues secuestraron esos aviones y no les importaba morir, porque sabían que ellos estaban ayudando a su gente y que lo hacían por una creencia religiosa. Entonces, fíjense que está por encima de mi propia existencia. Eh, Eso inclusive también se ve muchísimo esas conductas altruistas en diferentes especies de animales, ¿sí? Otra quinta teoría habla del modelo del cálculo con respecto a costo y beneficio, ¿sí? Aquí es importante entender estos costos-beneficios. ¿Qué tanto yo puedo dar de mis conductas altruistas y qué tanto beneficio yo voy a obtener? ¿Sí? Acá se considera la existencia en esa relación entre costo-beneficio, ¿sí? Como de actuar y como de no actuar. O sea, cuando yo hago caso omiso o actúo, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el beneficio está relacionado con el actuar o no actuar a la hora de realizar una conducta o tener un acto altruista, ¿sí? Precisamente, perdóneme la redundancia, la existencia o sea, ¿qué pasa si yo ayudo? ¿Cuáles son los riesgos que yo voy a obtener por ayudar o por no ayudar? Si yo no ayudé, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué tan fuertes fueron las consecuencias adversas? Si yo ayudé, también cuáles fueron la existencia de esos o muy altos riesgos o muy bajos riesgos. O sea, el haber ayudado minimizó el impacto. El haber ayudado realmente salvó vidas. O el haber ayudado no salvó. O por el contrario, debí mejor no ayudar porque resulta que fue peor la medicina que la enfermedad. Entonces, ¿qué tanto es el riesgo que se presenta con con el hecho de haber ayudado? ¿Sí? Entonces, eso implica que estamos siendo siempre o estamos observando esa relación de costo-beneficio, ¿sí? La, la decisión final seguramente se va a ver influenciada por otros factores, ¿sí? Como por ejemplo el grado de vínculo que existe con la persona que necesita la ayuda, ¿sí? Realmente eh, voy a perder una mano por ayudar a una persona que casi ni conozco, cosas como esas, ¿no? O sea, y eso a uno lo pone como en una línea muy difícil o sea, miremos qué va a pasar después, cuáles son las consecuencias negativas para mí después, ¿sí? Y qué tanto, retomando un poco lo de
ese altruismo recíproco, recuérdenlo, ¿sí? Que tanto esta persona realmente va a reconocer lo que yo le ayudé, porque le ayudé, perdí eh, una extremidad superior, pero ¿no? Ni me voltearon a mirar después, ni siquiera me han hecho una llamada para saber cómo estoy. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esa relación costo-beneficio. ¿Ven? Otra teoría habla del altruismo autónomo, ¿sí? Eh, este altruismo autónomo se enfoca dentro de las teorías puramente prosociales. Y esta teoría supone que son las emociones las que generan el acto altruista. Entonces, la emoción hacia la persona que está en apuros o hacia la situación genera que deben de tenerse en cuenta los, y aquí se mete muchísimo la psicología, porque acá se involucran los principios básicos del reforzamiento y el castigo. ¿Por qué? Pues porque voy a obtener o un refuerzo por haber ayudado o un castigo, ¿sí? Este modelo del altruismo autónomo tiene en cuenta que para que el altruismo sea realmente tal, es necesario que la atención siempre esté focalizada en la otra persona, ¿sí? O sea, que no esté focalizado en mí, sino en la otra persona. Realmente no mido, o sea, no paro yo mis conductas de ayudar, deme el agua donde me dé. Por eso se habla de un altruismo autónomo, porque emocionalmente eso me impregna demasiado y el reforzamiento interno que yo tengo es fuerte también, porque la atención está focalizada en el otro, ¿sí? Y eso me genera unas sensaciones, me provoca unas sensaciones en donde el altruismo está hecho para que uno se sienta bien al tener la conducta de ayudar. ¿Ven? Entonces, ese es el altruismo autónomo, que estamos dados a tener en cuenta nuestra emoción para evaluar nuestro reforzamiento o el nivel de castigo, ¿sí? Y la idea es que tratemos de que nos sintamos bien con nosotros mismos. Ese sería como ese reforzamiento intrínseco y para evitar, si no ayudamos, sentirnos castigados por no haber ayudado, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto 6 teorías de lo que propone el altruismo. La primera, el altruismo recíproco; la segunda, la teoría normativa; la tercera, la teoría de la reducción de la atención; la cuarta, la teoría de la selección del parentesco, que me parece muy válida, todas son válidas. La número 5, el modelo de la relación costo-beneficio. ¿Qué pasa si ayudo o no ayudo? ¿Cuál es ese costo-beneficio? ¿Sí? Por haber ayudado, que recibí o que dejé de recibir. El altruismo autónomo sería la número 7 y la última sería la hipótesis de la empatía y el altruismo. Digamos que son dos sinónimos. Cuando yo me coloco en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Esa hipótesis que nos la plantea un psicólogo de apellido, eh, se escribe Bateson, ¿sí? Implica que el altruismo es algo realmente humano, es algo moral. Por eso ahí está implícito lo que tiene que ver con la empatía y el altruismo. Es algo puro y que no está sesgado. Cuando hablamos de que no está sesgado, es que no está siendo o no se está teniendo como la intención de obtener ningún tipo de recompensa, ¿sí? Entonces eso es lo que uno se pregunta, ¿hasta dónde realmente yo actúo de una manera de un altruismo totalmente puro?
de empatía y altruismo a la vez, ¿sí? Se supone la existencia de diversos factores que se deben de tener en cuenta para poder determinar si nosotros ayudamos o no, ¿sí? Entonces nosotros realmente vamos a tener varios factores que nos impliquen a nosotros realmente ayudar o no, ¿sí? Ya los vamos a mirar. Eh, que uno de ellos o de estos factores está muy relacionado con la identificación con el otro, ¿sí? Esta teoría de la empatía-altruismo nos dice que cuando nosotros nos identificamos con el otro, seguramente vamos a poder ayudar más. Si nosotros estamos en otro país, como Canadá, como Estados Unidos, Londres, cualquier país, eh, normalmente uno busca personas latinas, porque pues hay cierta identificación latina, ¿sí? Entonces vamos a ayudar a las personas que llegan allá y nos piden ayuda. Lo decíamos en algún momento en clase cuando comenzamos el módulo, de que sí, ayudamos, pero la persona no se puede quedar recostada en esta ayuda, porque sí, bueno, yo soy altruista, pero no soy cándido. No soy una persona que tenga que aceptar que aquí se quede el vecino toda la vida, ¿no? Le tendimos la mano por un par de meses, pero ya levante sus alas y vuele para que usted se pueda eh, posesionar en su espacio. Ya le ayudamos. Entonces, sí, tenemos empatía y nos identificamos con el otro que necesita la ayuda. Se la vamos a dar, ¿sí? Y después de que esta persona se adapte a su nuevo espacio de vivienda, pues entonces ya pues, vamos disminuyendo esa conducta de altruismo. No al 100%, pero por lo menos le ayudamos. La idea es que la persona se sienta que se estuvo colaborando fuertemente. Otro de los factores por los cuales nosotros ayudamos tiene que ver con el identificar que lo que está sucediendo realmente es una emergencia, como el reconocimiento de que existe una emergencia. Y aquí hay algo que es muy interesante con respecto a por qué nosotros ayudamos. Digamos que el número de personas presentes en un evento en particular, el número de personas hace que yo ayude más fácil o no. Pero resulta que si nadie da el primer paso de ayudar, nadie lo hace. O sea, debe haber siempre alguien que da el primer paso y esa persona hace que los demás actúen. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no quieren cometer errores, ni ser señalados, ni ser juzgados. Cuando ya lo hacen otras personas, el nivel de culpa o de compromiso emocional se disminuye. Entonces, ahí vemos nosotros que depende del número de personas presentes, ¿sí? Y si el número es más grande, la responsabilidad se disminuye. Hay una difusión de la responsabilidad. ¿Ven? Entonces es algo que también se le conoce como el efecto del espectador, ¿sí? Cuando alguien empieza a gritar para pedir ayuda o para ayudar a otra persona, pues el vecino que está también empieza a gritar. O sea, cuando alguien lo hace o da el primer paso, los demás lo siguen. Antes no, ¿sí? Otro aspecto importante en esto de quién, de por qué o a quién ayudamos o cuándo ayudamos es el quién es la víctima, ¿sí? ¿Quién es la persona que está en situaciones de peligro o de emergencia? ¿Quién es la víctima? ¿Es un vecino? ¿Es una persona que yo no conozco? ¿Qué tanto la persona necesita ayuda? Y merece ayuda, porque si yo veo que es una persona que a mí me maltrata, que a mí me humilla, ¿qué hago yo? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Se merece que yo le ayude
o si no, uno dice, para sus adentros, uno dice, tenga para que lleve, viva de su propia medicina, tenga su propia condición. ¿Ven? Entonces, aquí nosotros estamos evaluando quién es la víctima, realmente necesita y vale la pena ayudarla y merece esa ayuda o no. ¿Sí? Ahora, los otro aspecto por los cuales nosotros podríamos estar ayudando en un momento determinado, estamos hablando de los posibles peligros potenciales que encierran la acción de ayudar. Y era lo que yo les comentaba hace poco, de qué tanto corre riesgo mi vida, ¿sí? Por haber ayudado, ¿sí? Entonces, por haber ayudado, resulta que me fue peor, ¿sí? ¿Cuáles son esos peligros potenciales que encierra la conducta de tener la conducta de ayuda, ¿sí? Entonces, si yo percibo o yo determino que hay altos peligros potenciales, como que mejor doy un paso al costado y no ayudo, ¿sí? Y esta estaría relacionada muchísimo con la anterior, del número, con una de las anteriores, el número de personas presentes, ¿sí? Porque en la medida que haya más personas, los peligros potenciales de pronto se disminuyen, por aquello que la difusión de la responsabilidad también decae, ¿ven? Eh, Otro aspecto importante que va de la mano de los anteriores para poder ayudar o no, tiene que ver con nuestra experiencia previa. ¿Qué ha pasado conmigo cada vez que yo ayudo a las demás personas? ¿Me ha ido bien o me ha ido como los perros en misa? ¿Qué tan bien me va? ¿Sí? ¿He recibido ayuda en situaciones similares o me ha ido bien por haber ayudado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer de acuerdo a mi experiencia? ¿Sí? Realmente cuando nosotros vivimos experiencias negativas, nefastas, problemáticas, esa experiencia me dice, no, yo no voy a ser tan cándido de volver a cometer este error. ¿Sí? Por haber ayudado resulté que me robaron, ¿sí? O resulté herido, ¿ven? O resulté muerto. Pues bueno, si ya estoy muerto, pues ni modo de volver a ayudar, ¿sí? Pero esas condiciones de la experiencia previa me va a determinar si lo voy a ayudar, si voy a ayudar nuevamente, ¿sí? He recibido ayuda por haber ayudado, entonces nuestras experiencias previas son otro factor por el cual uno evalúa si uno puede ayudar, ¿sí? Siguiente factor para determinar la conducta del altruismo, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo que yo tengo. Si yo voy para una cita médica y voy tarde, o yo voy para una entrevista de trabajo, o yo voy para la universidad porque tengo un parcial, o lo que sea. O sea, si yo tengo el tiempo, podría pensar en querer ayudar. Podría, ¿sí? Pero si yo no tengo tiempo, es decir, yo realmente tengo mucha prisa y no tengo el tiempo, entonces no me detengo a ayudar, ¿sí? Entonces ahí está el tipo de tiempo que tengo para poder ayudar o no, ¿sí? Mm, lo que les decía también, la víctima en cierto modo se nos parece que era algo que yo les había ya mencionado, ¿sí? Eh, y si tiene muchas similitudes, digamos que vive en el barrio donde yo vivo, eh, no sé, fuimos egresados de la misma universidad, somos, somos parte de una comunidad religiosa, no sé. O sea, la víctima realmente tiene mucha similitud conmigo, ¿sí? Se nos parece en algo a nosotros, ¿ven? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿Sí? Tantas experiencias que se viven en la vida con respecto a la gente que realmente eh,
usa una serie o tiene una serie de conductas engañosas para obtener que uno ayude y resulta lo que quieren es robarlo a uno, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado que en las carreteras, sobre todo esto pasa muchísimo por el lado de la costa, las vías de Barranquilla, Santa Marta, como allá son carreteras panamericanas largas y en el valle también, entonces están cogiendo una mala costumbre de lanzársele a los carros. Entonces, si uno se hacen los atropellados y uno para, pues para auxiliarlos, para ayudarlos, pues ahí uno ya perdió. Realmente uno ya perdió. Entonces, ¿qué es lo que la gente le dice a uno? Si eso le pasa, eche el carro por encima, acelere y no pare, ¿sí? Porque esos son trucos de ellos. ¿Por qué? Pues porque son cosas que ya se han vivido. Hay gente que lo hace precisamente para pararlo a uno o que uno pare y que lo terminen robando, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo que influye en esa conducta de altruismo, ¿sí? Mm, si mi estado de ánimo, y lo mencionábamos ahorita temprano, si mi estado de ánimo es un estado de ánimo de ira, de tristeza, pues como que no voy a estar en la mejor disposición de ayudar, ¿sí? Mi estado de ánimo también me va a determinar qué tanto puedo yo ayudar, qué tan genuina realmente puede ser mi conducta de ayuda, ¿ven? Entonces ahí estamos relacionando como ese estado de ánimo con el pensamiento positivo. Venga, sí, ayudemos, tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad, tenemos el conocimiento, que ese es otro factor del por qué sí ayudamos, ¿sí? Si ayudamos porque tenemos el conocimiento de primeros auxilios, ¿sí? O tenemos el conocimiento cuando yo veo que de pronto están robando a alguien, si yo sé artes marciales, digo yo, no sé, si soy cinturón negro en taekwondo, entonces, ¿qué tanto yo puedo ayudar? O sea, si yo tengo el conocimiento, posiblemente yo pueda también generar esa conducta altruista, ¿ven? Ahora, ¿a quién ayudamos también? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Sí? Entonces, ahí está también latente el, 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 la, el ¿cómo lo llamo? El hecho de ser un poco egoísta o envidioso o por las mismas experiencias no ayudamos. O sea, un hombre, ¿a quién puede ayudar más? ¿A una mujer? ¿A un hombre? Creo que nosotros los hombres ayudaríamos más a una señora que esté en peligro, ¿sí? Lo hablábamos también en clase con respecto a si la chica es muy bonita, muy atractiva y tenemos que ayudarle a cambiar la llanta del carro, ¿sí? ¿Será que también lo que tiene que ver con la belleza, la esbeltez, lo atractivo de una mujer puede generar que se me incremente la conducta altruista? Pero ahí no hay como un altruismo puro. Ahí de pronto yo voy detrás de algo, ¿ven? Entonces ahí vemos nosotros cómo esa conducta puede estar siendo asumida de acuerdo a lo que estoy yo observando de a quién voy a ayudar. Si yo veo a un señor que también está en ciertos riesgos o con ciertas condiciones negativas, pues como que, no, pues mira a ver cómo soluciona su impasse. Pero, pues normalmente los estudios plantean de que el hombre tiende a generar mayor conducta de altruismo hacia la mujer, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos factores están muy relacionados que realmente puedan estarle a uno permitiendo ayudar o no, ¿sí? Digamos que esos son los factores que determinan por qué si ayudamos. Y hemos visto también, ahí en el camino, hemos visto también como esos factores que dificultan la presencia de la conducta altruista, ¿sí? El hecho de que tanto
qué tanto yo estoy asumiendo responsabilidad, ¿sí? Miren, a mí me pasó algo ya siendo profesional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en bueno, me llamaron para que colaborara en unos Juegos Paralímpicos. Me llamó un muchacho, me dijo, mire, es que necesito que, doctor, que nos acompañe para que usted asista, y cuando digo yo asista es de que brinde el apoyo, ¿sí? No que yo vaya, sino que usted apoye a los deportistas paralímpicos, ¿sí? Y yo, listo, yo colaboro, ¿sí? Yo tenía la idea, yo tenía la plena seguridad de que la persona que habló conmigo sabía que yo era psicólogo. Cuando yo llego al sitio donde yo tengo que prestar mis servicios profesionales, eh, me presentaron a un grupo de enfermeros y que yo los tenía que, pues, como, pues, liderar. Pues resulta que la persona que habló conmigo pensó que yo era médico, ¿sí? Tanto así entonces que los enfermeros siempre contaban con mis decisiones, porque como yo llegué allá y me presenté como el doctor Florian, pensaron que yo era médico. Y cuando sucedían cosas inherentes a la medicina, de pronto con problemas respiratorios de los deportistas y todo ese tema, pues yo no, pues uno conoce lo básico, pero uno no es médico. Entonces, claro, miren el nivel de responsabilidad que se está generando allí. Si mi, si mi nivel de responsabilidad es muy alta y aparte de eso es por una mala comunicación, pues, o sea, mi conducta altruista se va al piso. De hecho, yo lo que hice fue llamar a la persona, vea, usted me llamó a mí para que yo ayudara, pero usted sabe qué profesión tengo yo. ¿Usted no es médico? No, señor, yo no soy médico, yo soy psicólogo. Claro, ahí yo estaba, la responsabilidad es grandísima. Y si yo me quedo callado y si yo tomo decisiones equivocadas, pues me meto en problemas y yo puedo perder mi tarjeta profesional. ¿Ven? Entonces, el nivel de responsabilidad es importantísimo y eso hace que yo no ayude, porque la responsabilidad se incrementa con mis decisiones, ¿sí? Y eso está asociado con esos costos percibidos, ¿no? Si esa ayuda implica un riesgo altísimo o un esfuerzo significativo, entonces no voy a ayudar muy seguido, ¿sí? Lo hemos mencionado con respecto a los factores que también dificultan el altruismo, tiene que ver con esa falta de identificación con la víctima, ¿sí? Y aquí pues sale a relucir un poco nuestra humanidad, eh, a veces un poco indolente con respecto al egoísmo, con respecto a los intereses propios, que yo ayudo cuando me conviene o cuando a la persona que yo le voy a ayudar voy a obtener una muy buena retribución o un muy buen reconocimiento. Ese egoísmo o intereses propios en ciertas situaciones se convierten en individualistas, ¿sí? O de alto nivel competitivo, porque estamos hablando de que yo quiero pasar por encima de los demás para obtener mis intereses propios. Entonces, no estoy actuando con altruismo, estoy actuando de una manera competitiva. Y cuando hablamos de competencia, no estoy dando, no estoy haciendo la conducta más empática, sino que estoy buscando mis propios beneficios, ¿sí? Y ese individualismo y esa competencia, pues lógicamente reduce los actos altruistas, ¿sí? Y el que yo había mencionado con respecto a ese agotamiento emocional, al estado de ánimo, a la tristeza, a la angustia, al miedo, a la depresión, a la ansiedad, a la ira, todos esos estados emocionales, todo ese agotamiento emocional hacen de que frecuentemente
yo pueda experimentar fatiga y entonces no genere conductas positivas en la motivación altruista. ¿Cómo voy a ayudar si realmente no me siento preparado para eso? Entonces, fíjense, señoritas, caballeros, que la conducta altruista, lo comparaba yo al inicio de la clase, es como la contraparte de esa conducta agresiva. O sea, nos portamos en algunas ocasiones de una forma agresiva, pero el lado amable de nosotros como seres humanos está por el lado de la empatía, está por el lado de lo que nosotros hacemos bien por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, ¿sí? Y es lo que hacemos, ¿ven? Entonces, vamos a mirar todos esos beneficios que tenemos, todo lo que hacemos para bien de nosotros, de los nuestros, ¿sí? Y, y aumentamos todas las posibilidades de supervivencia con todas estas teorías sobre el altruismo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, señoritas, caballeros, o está claro el tema del altruismo. ¿Me dicen, por favor? Pues no sé, profe, para mí el altruismo es bien difícil porque, porque es una palabra demasiado para las personas, ¿no? Porque pues la mayoría de gente siempre busca un interés, o sea lo que sea, siempre hay interés por algo, o sea, es muy difícil encontrar a alguien que no esté interesado en que tú le devuelvas el favor. Sí. Pero pues sí está de moda el altruismo y imagino que depende de qué tanto yo esté buscando en la otra persona o si es demasiado desinteresado, pues sí, puede haber una respuesta negativa de la otra persona y pues no pasa nada, pero es muy difícil porque nosotros siempre estamos como alimentando nuestro ego, estamos como alimentando, ay, sí, yo ayudo a tal persona, siempre hay algo que querer a cambio. Sí, posiblemente. Aunque parezca que no es posible, sí hay gente que sea puramente altruista, aunque parezca imposible, pero sí lo hay. Mariluz, Hola, hola, hola. Buenos días, profe, a buenos días. todos. Pues, profe, yo considero que estas teorías, todas las que usted habla incluyendo la selección de parentesco, la empatía, y sobre todo que viene de un gran investigador que usted lo mencionó, que es Hamilton, eh, incluyo como en una hipótesis, me hago siempre una pregunta, incluso casi me la hago todos los días. No pasan cosas, pero tú ves que están matando a alguien y tú, si yo por ejemplo soy una que no me gusta correr a mirar cuando alguien aparece muerto, que pasó mucho en mi ciudad, Barranca Bermeja, eh, no me gustaba, estaba lleno de gente cuando mataban a alguien, yo me alejaba porque me daba susto, ¿sí? Decían que, bueno, que corrieran a llamar a un policía o que si aparecía alguien muerto en una casa. Este tema de verdad es de gran importancia, profe, y le agradezco a usted su intervención que nos dé a conocer, porque a uno se le olvida como esa parte, digamos, alcancé a mirar sobre lo que usted decía, una cosa que es, por ejemplo, una cosa tan grande como uno sacrificarse, donar un órgano, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no sé, como a mí me parece como tan imposible que usted dice, hay alguien que lo es, que lo hace, pero yo no sería capaz de aceptarlo de otra persona porque pienso que es algo muy de sí, de esa persona, muy de ella. Y voluntarios, por ejemplo, en un avión una vez se presentó que había mucho sacudida y que a uno lo sientan al lado, uno dice, sí, yo voy aquí, ¿usted sería capaz de aceptar a ir en la ventana de voluntario para hacer alguna emergencia? A mí me ha pasado varias veces, pero la verdad, yo me siento en ese momento en un shock porque yo digo, bueno, y si realmente llegara a pasar, si tendría la capacidad, bueno, si lo hago, si acepto, es porque mi mente o mi condición sana me está diciendo, di que sí, o sea, acéptalo. Otra cosa es, por ejemplo, una ayuda a un amigo. Si uno viene un amigo a la puerta de uno y le dice, mira, préstame, colabórame, uno
puede que tenga la plata ahí y muchas veces le dice que no. O pueda que tenga el favor la cucharita ahí en la mano y le dice que no. Y sabiendo que es un amigo o es un familiar. Yo tengo personas un hermano mío, por ejemplo, se llama José Ángel. Una vez yo me estaba muriendo con una necesidad, yo fui a la puerta de él porque sabía que era mi hermano, como usted dice, el parentesco, y él lo tenía y él me lo negó. Yo tuve que irme corriendo a donde otras personas y esto, como decía Naire, como yo también lo considero, es una cosa como tan difícil para mí, como que si no fuera de este planeta de nosotros los seres humanos, pero sí realmente, ahora que usted me está diciendo el tema y estas teorías, sí realmente hay personas, profe, porque también he visto Ok, personas. muchas gracias, Bueno, Marín. gracias. Gracias. Señorita Jamie, tú, por favor. Hola, profe. Hola, No, Jamie. pues estaba pensando cómo en complementar lo que ha dicho Naira. Eh, pues digamos que el ser altruista no siempre es buscar la retribución cuando yo sé que puedo dar algo simple, ¿sí? Como no nada material o no es dar para recibir siempre, sino que simplemente son pues apoyos que uno pueda dar desde algo más valioso. Y es como poder escuchar a los demás, apoyar, poder Perfecto. aconsejar, Claro. eh, que son capacidades simples que todos tenemos, ¿sí? Como el apoyo Ujú, emocional, estar disponible para alguien que no sé, que esté atravesando una situación difícil, un luto. Entonces, solamente poder escuchar y poder aconsejar es ser una forma, es una persona altruista. O ya si ujú, te, dentro de mis posibilidades está poder, no sé, donar recursos o contribuir a alguien económicamente, pues lo puedo hacer. Pero creo ujú. que el altruismo va desde lo que uno no solamente quiere dar, sino las posibilidades que tiene para ofrecer a los demás. Ok, gracias, Jamie. David, Profe, pues es que a mí no me quedó muy claro cómo es la definición de altruismo. O sea, altruismo es como alguien que da sin esperar nada a cambio, algo así. O sea, como en sí, términos más coloquiales. digamos que sí, digamos que si lo mencionamos de una manera general, sí, es buscar el bienestar de los otros, inclusive bajo nuestro propio riesgo y sacrificio, ¿no? Eso es una conducta altruista. Cuándo se da 100% altruismo y cuándo no, eso ya es lo que vimos en el transcurso de la clase de hoy. Pero es eso, buscar siempre el bienestar del otro, de las otras personas, sin inclusive olvidándome de mí. Catherine, Catherine Murillo. Ya, no, pues yo la verdad estaba pensando ahorita como en que me parecía muy utópico, como imaginar que las personas no esperamos nada a cambio cuando hacemos algo, porque digamos, incluso nuestra profesión nos permite como ofrecer ayudas y servicios y demás, pero pues esperamos una retribución económica, ¿no? Sí, claro. Pero he pensado, reflexionando acerca de eso y bueno, y escuchándolos y demás, pensé que tal vez es como un síntoma de la ciudad, o sea, como que verdaderamente el estar como en una metrópolis, en una ciudad, todo eso como en constante riesgo, en constante caos nos impide como imaginarnos haciendo algo bueno por otros cuando ni siquiera podemos hacer cosas buenas por nosotros en el día a día, así como que la De ciudad acuerdo, dificulta mucho ese proceso. de Entonces, acuerdo. es más como, siento que de pronto en los pueblos o en ciudades como más aledañas, la gente tiende a ser un poco más altruista, como más desinteresada, ¿no? Como que no sé, yo tengo una granja y entonces se me cae una vaca por un barranco y pues llegan de momento mis vecinos y me ayudan a sacarla y a ponerla otra vez bien. Y pues nadie está esperando que yo le pague o que haga algo por eso. Simplemente es como, De wow, está en acuerdo. peligro, la quiero ayudar y ya. Entonces siento Sí, que es más un síntoma de la ciudad que nos impide ser un sí, poco altruistas, ¿no? Como que sí, ayudar sí. desinteresadamente. Unas ciudades, unas cosmopolitan, unas ciudades enormes, hace que la conducta altruista se pierda. Y lo que tú dices, ¿no? Una vereda, un pueblo pequeño, una ciudad pequeña,
la gente se conoce y de pronto no hay tanta condición de altos niveles de peligro, de riesgo. Eso es claro y es muy válido, Caterina. Lidiana, Bueno, profe, o sea, yo considero que ser altruista, como dicen, bueno, y con todas esas teorías, yo creo que si no fuéramos así, pues no nos evitaríamos muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que lo están atacando, ¿sí? Y nosotros no tenemos como esa empatía de ayudar, o una de dos, o ayudamos y o nos jodemos, como se dice, o no ayudamos y estamos bien. Entonces es algo que mm, digamos que nos enreda un poco, porque si somos buenas personas, malo. Y si somos pésimas, pues también. Entonces yo creo que eso es como, o sea, nosotros como seres humanos estamos formados como de un poquito de todo. Entonces, a sí. algunos, pues con sus maldades más que otros, pero pues digamos que nos consideramos así y son costumbres no solamente de una cultura o algo, sino que son costumbres de uno como ser humano. Mm. Pero sí influye la cultura, obviamente influye de una manera muy marcada, sí influye una sociedad, influye mucho los factores que mencioné anteriormente, o sea, eso que tú planteas del por qué yo trato de minimizar la responsabilidad, por qué yo trato de disminuir el costo-beneficio, si realmente es una persona cercana a mí, o sea, son esos factores que hacen de que la conducta altruista se dé libremente o no se dé. Si estamos pensando en eso que tú planteas, de que si ayudo me va bien, o sea, de acuerdo a la experiencia que yo tengo ayudándole a la gente, o sea, cada vez que yo ayudo salgo atracado, ¿sí? Me roban o salgo golpeado, entonces no, pues la otra persona que vuelve y le pasa, pues que perdóname la expresión, que se joda, pero ya no voy a atreverme a ayudar, ¿no? Que realmente, pues, depende mucho de esos factores. Bueno, nos veremos mañana, muchachos, señoritas, en clase, haremos el parcial del tema de agresión, altruismo y relaciones interpersonales, el amor y la intimidad. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos Gracias, profe. mañana. Chao, Mañana. profe, buen Profe, hasta día. luego. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Chao, luego. chao, Gracias. chao.